Vamos a comenzar, si les parece. Bien, hoy vamos a ver todo lo que es la clase de Nutricosmética. Bien, vamos a ver toda la teoría y después les voy a proponer algo a ustedes, ¿sí? Para que ustedes también participen un poco en esta clase, si les parece. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si bien vamos a ver toda la parte teórica, bien, de la clase de Nutricosmética, lo que vamos a hacer también después es buscar en el país del cual ustedes sean parte y vivan, cuáles son las reglamentaciones vigentes, cuáles son los distintos nutricosméticos que se venden en el mercado, ¿bien? Para conocer también la reglamentación, ¿sí? Que rige sobre el uso de determinados o sobre el consumo de determinados suplementos, ¿bien? Esa es la participación que van a tener ustedes en la clase de hoy, si les parece. ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar. Entonces, les comparto la pantalla en grande y vamos a comenzar con el seminario de Nutricosmética. ¿Bien? Como cualquier seminario, nosotros no podemos dejar de comentar un poco y hablar un poco sobre la piel. Si bien ustedes ya vienen mencionando el tema de la piel, ya vienen conociendo un poco respecto a lo que eran los sistemas, la microbiota, la alimentación, es muy importante tener en cuenta que la piel es un reflejo de lo que somos y que hay que cuidarla, ¿sí? Porque la piel, si la cuidamos, es una piel que está sana, ¿sí? Que está saludable. ¿Por qué dice que cuidarla implica amarla como a uno mismo? Porque en realidad la piel es un órgano que está siempre expuesto, ¿sí? A agentes externos, está siempre expuesto al frío, al calor, a la luz, ¿sí? Al sol. Entonces, la piel es lo que un poco nos representa como seres humanos, ¿bien? Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que hay que cuidar la piel. ¿Y por qué trajimos acá la clase de Nutricosmética? Porque hoy vamos a aprender a cuidar la piel desde adentro, ¿sí? Nosotros generalmente, las cosmetólogas, aprendemos a cuidar la piel de manera superficial, ¿sí? O sea, con la incorporación de principios activos que nos ayuden a tratar la piel de manera, ¿sí? No profunda, sino superficial, es decir, a nivel estratocómico, ¿bien? Lo que vamos a aprender hoy es a poder articular la parte de cosmética con la parte de la nutri cosmética, ¿sí? ¿Cómo podemos utilizar la belleza desde adentro? ¿Sí? ¿Cómo podemos trabajar con la piel desde adentro? Vuelvo a repetir lo mismo. Recuerden que nosotras, en lo que es estética, siempre trabajamos a nivel superficial, o sea, no pasamos más del estrato córneo o lúcido, como mucho, con la incorporación de producto. Perdón, ¿la pantalla? No sé por qué se me había ido la pantalla. Díganme si están viendo la pantallita. Ah, genial, genial, genial. Bueno, bárbaro. Perdón porque se me había salido y no sabía si se veía o no. Entonces, lo que yo les comentaba es que nosotros en cosmética utilizamos los productos, digamos, cosméticos de uso tópico, ¿sí? Pero a veces nosotros necesitamos, de una manera o de otra, llegar a la dermis, ¿sí? Llegar al estrato, a la capa intermedia de la piel. Y nosotros con la utilización de distintos principios activos no llegamos a trabajar la parte dérmica o no llegamos a nuestro estrato basal del epidermis. Entonces necesitamos la incorporación de diferentes sustancias que nos ayuden a que podamos mejorar el aspecto de la piel, ¿bien? Desde el punto de vista interno, ¿sí? Y no desde el punto de vista externo. Para eso empezamos a implementar la nutricosmética, ¿bien?
La nutricosmética vino un poco a cambiar la tendencia que se venía estableciendo, se venía utilizando, que va más allá de la utilización tradicional o de los tratamientos tradicionales que implican la utilización tópica de determinados productos. Bien, lo que hace la nutricosmética principalmente es articular la parte alimenticia con la parte cosmética. Bien, es decir, poder trabajar y hacer tratamientos, o más que poder trabajar y hacer tratamientos, vamos a poder ayudar a mejorar el aspecto de la piel, del cabello, de las uñas, con la utilización de suplementos. Bien, saber cómo, en qué cantidades, cómo se tienen que incorporar y demás. Entonces, la nutricosmética va más allá de la utilización tópica de un producto cosmético. Bien, la nutricosmética llegó para poder cambiar un poco el mundo de la estética, ¿sí? Y poder llegar a los lugares donde nosotros no podemos llegar, perdón, con los productos cosméticos. Bien, entonces, lo que pretende hacer en sí la nutricosmética es trabajar con la piel desde adentro. Bien, es decir, embellecernos desde adentro. Esa es la clave de la implementación de esta nutricosmética. Bien, la incorporación de suplementos que puedan ser absorbidos por los tejidos, que puedan ser absorbidos en la sangre, que puedan pasar a sangre, bien, y que ayuden a mejorar el aspecto de la piel, ¿sí? Es decir, lo que nosotros pretendemos es comprender la relación entre lo visible y lo invisible. ¿Qué quiere decir la relación entre lo visible y lo invisible? Que nosotras podemos muchas veces ver el aspecto de una piel, por ejemplo, y ver que una piel tiene línea de expresión, por ejemplo, o una piel tiene resequedad, o flacidez, o falta de luminosidad. Bueno, pero ¿qué está pasando por dentro? Yo no puedo abrir la piel y meterme adentro de la piel y ver y evaluar qué es lo que está pasando. Bien, con la nutricosmética no es que nosotros vamos a poder abrir la piel y ver qué es lo que está pasando, pero saber que se va a tratar de manera más profunda nos va a ayudar a que nosotros podamos comprender fisiológicamente todos los procesos que ocurren en la piel. Si nosotros conocemos cuál es la funcionalidad de la dermis, cuáles son las células, el tejido principal, bien, qué hace la dermis, qué hace la epidermis, vamos a poder comprender por qué las mejoras son mucho más visibles y más notorias cuando nosotros incorporamos algún tipo de suplementación que cuando nosotros solamente hacemos tratamientos tópicos, ¿bien? Lo cual con esto no quiero decir que nosotros sí o sí tengamos que consumir suplementos. No es obligatorio, ¿bien? La realidad es que la suplementación, cuando nosotros le hablamos de suplementos, en realidad yo lo veo suplementos alimenticios, más que suplementos, porque generalmente en lo que es, estética, siempre suplementamos en lo relacionado a principalmente cuando hay patologías. Por ejemplo, tengo un paciente con anemia, le suplementamos hierro. Tengo un paciente con osteoporosis, osteopenia, suplementamos calcio y vitamina D. ¿Bien? En realidad, en la nutricosmética, nosotros lo vamos a llamar suplementos, pero son complementos alimenticios, ¿sí? Lo vamos a llamar suplementos porque se venden como suplementos, pero la realidad es que nosotros con esto no suplimos un déficit, ¿sí? Lo que hacemos es incorporar este tipo de suplementación para un aporte con fin estético, ¿sí? Nosotros no tenemos que suplementar, no sé, colágeno hidrolizado, además de porque obviamente se empieza a ser deficitario el colágeno hidrolizado, el colágeno de nuestra piel, pero no suplementamos porque tenemos solamente un déficit, suplementamos porque queremos mejorar el aspecto de la piel desde adentro, ¿bien? Por eso, bueno, lo vamos a mencionar como suplemento, pero la realidad es que estos nutricosméticos son complementos alimenticios, ¿sí? Van a complementar a la alimentación diaria, no la van a suplementar, ¿sí? No vamos a reemplazar la alimentación diaria, que ya lo vamos a ir viendo, ¿bien? Entonces,
Cuando nosotros en la industria cosmética mencionamos a un nutricosmético, siempre lo asociamos a un suplemento, bien, a un suplemento dietario. La realidad, como les mencionaba recién, que en sí no es un suplemento, porque nosotros no suplimos un déficit de algún nutriente específico. Bien, lo que nosotros hacemos es algún principio activo puntual con fines estéticos. Es decir, aportamos, digamos, complementos alimenticios que actúen como lo que sería un alimento funcional. Para la que, bueno, no es nutricionista y no sabe qué es un alimento funcional es aquel que aporta beneficios en la salud con el solo hecho de consumirlo. ¿Bien? Pero es un alimento que es, por ejemplo, en la Argentina lo que es el Actimel. El Actimel es un yogur que tiene probióticos, ¿sí? En su interior. Entonces, eso es considerado un alimento funcional. ¿Por qué? Porque es una bebida láctea que está con la incorporación de un alimento funcional, ¿cómo es? De un nutricosmético, como lo que es por ahí un probiótico. Bien, si bien el probiótico son bacterias vivas, son microorganismos vivos, no es considerado un suplemento, bien, pero sí es un alimento funcional, porque al tener la incorporación de probióticos, que son microorganismos vivos, le aportan un beneficio a nuestra microbiota intestinal. De hecho, ustedes esto supongo que lo deben haber escuchado y lo deben haber visto en la clase con Rocío, el tema de los probióticos, los prebióticos, la microbiota intestinal y demás. Sí, sabemos que todos los probióticos generan beneficios muy importantes a nivel de la microbiota. Bien, pero bueno, no es lo mismo consumir un alimento funcional que consumir el probiótico puro, ¿sí? Porque, digamos, la cantidad de bacterias vivas que tiene un alimento funcional es escaso en comparación a consumir el probiótico puro, ¿sí? Que ahí sí realmente mejora la microbiota intestinal, lo cual no quiere decir que no sea bueno, ¿no? El alimento funcional. Pero bueno, el alimento funcional tiene esta funcionalidad, ¿sí? Este objetivo, brindarle mediante un producto alimenticio un beneficio en la salud. Bien, lo que pasa que, bueno, determinados países no tienen esta denominación de alimento funcional. ¿Sí? En Argentina se lo llama así alimento funcional, pero la realidad es que en los otros países no se lo llama de esa manera, ¿bien? Por eso lo que yo quiero hacer, después de que terminemos, obviamente, de ver la teoría, lo que quiero hacer es que cada una, en el país que viva, aunque sea en Argentina y ya tengamos una idea de la reglamentación, porque yo les voy a comentar un poco ahora, quiero que podamos buscar distintos nutricosméticos, ya sea colágeno, ya sea vitamina C, ya sea flavonoides, ácido hialurónico, el que sea, y ver cuáles están permitidos en Argentina o en el país en que ustedes vivan y cuáles no. Bien, esto les va a ayudar a ustedes también a hacer un ejercicio legal, digamos, de la profesión. O sea, vender suplementos que estén legalizados y que estén avalados por ANMAT, que el ANMAT es el organismo vigente que está en Argentina que regula el ingreso en la salida de los distintos productos alimenticios, medicamentos, tecnologías y demás. Bien, entonces lo que vamos a hacer después es esto, ver qué organismo nacional o internacional regula, ¿sí?, el consumo de nutricosméticos o de suplementos en cada uno de sus países. Eso es lo que quiero que hagamos posterior al, a la clase, ¿sí? Un poquito esta es la finalidad de la clase. Cuando nosotros hablamos de beneficios que pueden aportar estos nutricosméticos, hablamos de un montón de beneficios. La realidad es que nosotros consumimos nutricosméticos para distintas finalidades. Si bien recién dijimos para mejorar el aspecto de la piel, de las uñas, del cabello, también hay una gama impresionante de nutricosméticos que se utilizan para combatir la celulitis. Nutricosméticos que vienen con cafeína, con L-carnitina, bien, con fosfatidilcolina, que son principios activos reductores que ayudan también a poder combatir la celulitis, ¿sí? Algunos vienen en pastillas, algunos vienen en polvo, bien, los conseguimos generalmente, se encuentran mucho en los gimnasios o en las dietéticas, conseguimos bastante esta suplementación,
lo cual yo siempre digo que es un riesgo, ¿no? Porque en realidad nosotros consideramos que consumimos o fatidilcolina, o cafeína, o L-carnitina, bien, y la realidad es que no sabemos qué es lo que estamos consumiendo, bien, o cómo es su composición nutricional, al igual que un montón de otras proteínas y inhibidores de carbohidratos y demás que empiezan a venderse en el mercado, que no se sabe en realidad cuál es su uso, ¿sí? O sea, verdadero, y cómo está compuesto nutricionalmente. Obviamente que esto que yo les voy a pedir después que hagamos respecto a la reglamentación, tiene como finalidad no solamente conocer esto, sino también saber que muchos de estos suplementos o muchos de estos nutricosméticos tienen que estar no solamente regulados por un organismo, sino también tenemos que tener en cuenta que estos nutricosméticos tienen que tener una supervisación médica. Por eso yo digo que no es bueno que lo podamos encontrar en cualquier lado, ¿bien? Porque la realidad es que no todos los organismos están metabólicamente preparados para combatir o para consumir este tipo de suplementación. Lo que pasa es que, bueno, como se está empezando a hacer muy de moda y cada vez hay más gente que consume este tipo de suplementación, uno también se tiene que educar y tiene que saber qué sí y qué no. Bien, qué sí vender, qué no vender, qué sí recomendar, qué no recomendar. Bien, y cómo. Bien, si bien estos nutricosméticos tienen, les comentaba, este perjuicio, también tienen otros beneficios. Tampoco digamos, los demonicemos porque en realidad la gran mayoría tienen como finalidad aportar un beneficio en la salud, ¿sí? Lo cual no debería generar daño. Genera daño porque uno los consume en exceso y los consume sin un límite. Es decir, sin recurrir a un profesional que nos capacite y nos ayude, ¿sí? Mediante la utilización, no sé, o la realización de análisis clínicos, o mediante la utilización o la realización de algunos estudios que tengamos que hacernos metabólicos para ver si podemos consumir este tipo de nutrientes. Bien, dentro de los beneficios a nivel piel, principalmente aumentan la elasticidad y evitan la aparición de líneas de expresión. Esto es muy bueno porque hoy en día se está utilizando mucho el colágeno y el ácido hialurónico como principales nutricosméticos o suplementos que mejoran el aspecto de la piel. Nosotros sabemos que tanto el colágeno como el ácido hialurónico son sustancias hidratantes, perdón, humectantes, ¿bien? Si bien el colágeno es una proteína que nosotros mismos la sintetizamos en nuestro propio organismo, también tenemos que saber que a partir de una determinada edad nosotros vamos perdiendo colágeno. Y la realidad es que desde el punto de vista alimenticio, la mayor, entre comillas, fuente de colágeno son las carnes. El problema es que muchas veces las carnes nosotros no las podemos consumir crudas, las sometemos a un proceso de cocción, que ya lo vamos a mencionar cuando veamos biodisponibilidad. Bien, entonces, ¿qué sucede? A veces la suplementación no es como la vitamina C, que nosotros decimos, bueno, podemos tomar jugo de naranja y suplementamos gran parte de la vitamina C. La realidad es que muchas veces el colágeno es una de las proteínas que no podemos suplementar en su totalidad con la alimentación. Entonces, como vamos perdiendo colágeno a lo largo de nuestra vida, la única manera de ayudar, digamos, eh, a la buena utilización de este colágeno es consumir colágeno bioral, al igual que el ácido hialurónico. Tanto el colágeno como el ácido hialurónico son sustancias higrocóspicas, es decir, son sustancias que nosotros las fabricamos en nuestro propio cuerpo, ¿bien? Pero que son sustancias que se les llaman higrocóspicas porque tienen la capacidad de retener agua, ¿bien? De absorber la mayor cantidad de agua. Es decir, que son dos sustancias que actúan como reservorio de agua. ¿Y por qué actúan como reservorio de agua? Porque necesitan principalmente actuar para evitar la pérdida transepidérmica de agua, ¿sí? Para evitar que la piel pierda agua, que las células pierdan agua y dejen de nutrirse como tiene que ser. Bien, ustedes
sobre todo las que por ahí estudiaron más en cosmetología lo que es la piel, tenemos que tener en cuenta que la piel, tanto nuestra dermis como el estrato basal de nuestra epidermis, se nutren de agua. El intercambio de sustancias, sobre todo la dermis, que es la que nutre a la epidermis, necesita de humedad para poder transmitirle y transportarle nutrientes a la epidermis para que la epidermis pueda realizar todo este ciclo de regeneración de tejido, por ende llegar al estrato córneo y generar el proceso de descamación de la piel. Bien, entonces, no solamente es importante consumir este tipo de nutricosméticos, sino también es importante esto, el consumo de agua, ¿sí? No puede faltarnos el agua como nutriente principal, ¿sí? Porque es uno de los nutrientes primordiales para la buena funcionalidad de nuestra piel, que ya dentro de unas diapositivas lo vamos a ver. Bien, entonces el beneficio a nivel piel es este, ayudar a que este colágeno, este ácido hialurónico ingresen a los tejidos diana, ¿sí? Y aumenten su biodisponibilidad, de manera tal que la pérdida de colágeno que nosotros tenemos sea menor y se pueda pueda ser reversible. Bien, la única manera de revertirlo es con la utilización vía oral de suplementos o de alimentos fuentes. Bien, también reforzamos el sistema inmunitario. Nosotros gran parte de estos nutricosméticos que utilizamos, sobre todo los flavonoides, las vitaminas C, son nutrientes que participan a nivel inmunológico porque ayudan no solamente a reparar la piel, sino también ayudan a una correcta funcionalidad de nuestras células inmunológicas. ¿Bien? Entonces refuerza el sistema inmunitario porque le proveen, digamos, como las armas para que nuestras células inmunológicas nos puedan defender principalmente. Y también protegen a la radiación solar, potencian el bronceado, lo cual es un beneficio, nos protegen de la radiación solar, pero es un perjuicio también que nos potencian el bronceado, porque el bronceado es una de, digamos, las anomalías que la piel toma, sobre todo en verano, porque en realidad el bronceado no es una cuestión o no es un mecanismo sano que toma la piel. Es un, digamos, una incorporación o una hiperpigmentación producida de manera artificial en la cual estamos sobreproduciendo o estamos haciendo que nuestros melanocitos, nuestros melanosomas, sinteticen mayor melanina de la que nuestra piel puede sintetizar. Entonces, que protejan beneficio a nivel de radiaciones solares es bueno, pero que potencien el bronceado hace que nosotros podamos lograr tener un proceso de hiperpigmentación en la piel. Bien, esto también es importante tener en cuenta porque todo lo que genere, digamos, ya sea el bronceado o todo lo que genere un aumento en la síntesis de melanina extra de la que uno puede sintetizar, por eso conocemos los fototipos cutáneos muchas veces, generan a veces un daño que pueden producir una hiperpigmentación en la piel. Bien, y también como otros beneficios, evitan la caída de cabello, favorecen las uñas y también ayudan a combatir lo que es la celulitis, como veníamos mencionando recién. Bien, la realidad es como les explicaba hace un ratito, los nutricosméticos no llegaron al mercado para sustituir a la dieta, sino para ser un complemento alimenticio. Por eso lo llamamos así, complementos alimenticios. Cuando nosotros hablamos de una dieta sana, de una dieta equilibrada, de una alimentación saludable, estamos hablando de una alimentación rica en nutrientes, o sea, de una alimentación de calidad y cantidad adecuada. Habitualmente nosotros siempre tenemos tendencia a dejar las harinas o a no comer determinados alimentos porque engordan, ¿bien? Pero la realidad es que debemos consumir todos los grupos de alimentos porque en mayor o menor proporción aportan distintos beneficios en la salud, ¿bien? Entonces, cuando nosotros en nutrición hablamos o nos decían los primeros años que estudiábamos la carrera, bueno, para la que no sabe, yo soy nutricionista también, no me acuerdo si han tenido una clase conmigo, pero creo que sí, la de celiaquía y diabetes. Cuando nosotros hablamos
de una alimentación sana, hablamos de una alimentación que tiene 2A y 2C. Es rica en cantidad, en calidad, es armónica y es adecuada. Bien, ¿qué quiere decir todas estas palabras, las 2C y las 2A? Bueno, una alimentación de calidad es una alimentación que aporta alimentos que tienen un valor significativo en la salud, ¿sí? Que evitan la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, como le decimos nosotros, como diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad, ¿sí? Hipercolesterolemia, ¿bien? Que aportan nutrientes que van a generar un beneficio en la salud. Es decir, alimentos de calidad implica la incorporación adecuada de frutas, de verduras, de cereales integrales, de legumbres, de frutas secas, de aceites crudos, de semillas, ¿sí? Son alimentos considerados sanos en la alimentación humana. En cantidad, decir, bueno, ¿por qué dejo las harinas? Y yo dejo las harinas porque me engordan. Bueno, engorda si vos comés todos los días harina, estás todos los días comiendo fideo, pizza, pasta, pan, tarta, ¿sí? Ahora, si nosotros logramos consumir de estos cereales la cantidad recomendada o la cantidad adecuada, no deberíamos tener variaciones en el peso. Obviamente, todo esto lo complementamos siempre con una alimentación, además de con una alimentación sana, con un ejercicio físico aeróbico. Bien, nadie, como le digo yo, desciende de peso no comiendo y no haciendo ejercicio físico. Bien, yo siempre fomento a que se consuman todos los grupos de alimentos, pero que se logre hacer ejercicio físico aeróbico, ¿sí? Se quema más haciendo ejercicio físico aeróbico y comiendo todos los alimentos en cantidad y calidad adecuada, que si yo empiezo a restringir o a hacer determinados ayunos, que esto lo único que me van a hacer es generar el famoso efecto rebote. ¿Bien? Y cuando nosotros hablamos de una alimentación armónica y de una alimentación adecuada, hablamos de que sea armónica en el cual se incorporen todos estos nutrientes, ¿sí? No digo que, a ver, nosotros tenemos 11 grupos de alimentos, no digo que en un día tengamos que comer los 11 grupos de alimentos, ¿no? Pero sí, si incorporamos gran parte de estos alimentos, que sea de manera armónica. Es decir, si yo almuerzo, que sea en la hora del almuerzo. No almorzar a las 7 de la tarde, merendar a las 2 de la tarde, cenar a las, no sé, 2:30 de la noche, ¿bien? Porque el organismo, metabólicamente y biológicamente, está preparado para realizar las 4 comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Bien, y la incorporación armónica de estos alimentos es incorporar el alimento en el tiempo adecuado y en el momento adecuado. Sabemos que, por ejemplo, la mermelada es un alimento, ¿sí? O un dulce que tiene como finalidad complementar, por ejemplo, a las tostadas o a las galletitas. Bueno, yo puedo comer mermelada a las 9 de la noche, pero la realidad es que estoy rompiendo con la armonía, porque la armonía indica que este alimento tiene que ser consumido en el desayuno y en la merienda, ¿bien? Y cuando hablamos de un alimento que sea adecuado o la adecuación, hablamos de una alimentación que esté adecuada al estado nutricional y a la edad del paciente, ¿bien? Yo no puedo darle a todos los pacientes la misma dieta. ¿Por qué? Y porque no todos los pacientes tienen el mismo metabolismo y no todos los pacientes tienen el mismo estilo de vida. Imagínense, yo no le puedo dar una dieta de, no sé, 2.000 calorías a un varón deportista, digo 2.000 por decir, a un varón deportista que sale a correr todos los días 1 hora y media, a una señora que está sentada en una oficina, ¿sí? Detrás de una pantalla, donde está 8, 9 o 10 horas sentada. ¿Bien? Por eso la alimentación debe ser adecuada. Yo no le puedo dar a un paciente celíaco la misma alimentación que a un paciente no celíaco. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de una alimentación adecuada, no solamente va a ser adecuada en la cantidad, sino también adecuada al estilo de vida, adecuada a la economía, adecuada al estado nutricional. ¿Bien? Y estos nutricosméticos se tienen que adecuar, ¿sí?, al paciente. ¿Por qué? Ahora lo vamos a volver a explicar, me van a escuchar que lo voy a volver a mencionar. ¿Por qué se tiene que adecuar al paciente? Porque
Si yo consumo, no sé, o la nutricionista calcula que tenemos que consumir 120 gramos de proteínas día, estos suplementos, si yo voy a tomar o a consumir un suplemento de colágeno, el colágeno es una proteína. O sea que dentro de esos 120 miligramos día yo tengo que incorporar el colágeno hidrolizado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No sacar los alimentos ricos en proteínas, sino reducir el consumo de algunos alimentos y aumentar, digamos, o incorporar el consumo de esta proteína. Entonces, si un día te di menos huevo, bueno, al otro día te doy menos carne. Y al otro día menos queso. Esto no quiere decir que yo te lo restrinja. No. Reduzco la cantidad. ¿Por qué? Porque la proteína que vos tendrías que incorporar con el alimento, la estás incorporando con el suplemento. ¿Bien? Por eso es importante que nosotros, cuando consumimos algún tipo de suplementación de esta calidad, es importante que tengamos en cuenta que esta suplementación tiene que ser supervisada por un médico. ¿Bien? Porque no todas las personas podemos consumir la misma cantidad de proteína, ¿sí? No todos los pacientes con patologías renales, ¿sí? No pueden consumir un exceso en proteína, ¿bien? Si hay personas que tienen, no sé, una patología determinada, diabetes, quizás hay suplementos de estos que son más ricos en azúcares que otros. Bien, entonces para poder consumir algún tipo de esta suplementación, nosotros tenemos que sí o sí recurrir al médico y por ende al nutricionista, que es el único que nos va a brindar las herramientas necesarias para poder adecuar este suplemento a la dieta. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que me quieran consultar, comentar? Si quieren me pueden escribir en el chat. ¿Vamos bien? Bueno, bien. Bueno, les comparto este videito que empieza a explicar un poco lo que ya veníamos mencionando de lo que es la nutricosmética. Bien, les comparto el sonido. Ah, ya se los compartí, genial. Los nutricosméticos son complementos alimenticios cuyos principios activos actúan directamente en la piel mejorando su salud y su aspecto. Si sabemos que con la edad perdemos colágeno y elastina, una buena estrategia para envejecer mejor sería suplementar nuestra dieta con estas proteínas. El colágeno es una proteína grande que se divide en unas pequeñas unidades llamadas aminoácidos. Existen estudios clínicos sobre un determinado tipo de colágeno que demuestran que sí podemos ser capaces de absorber una porción del colágeno que es activa, que no ha perdido su función y que ésta se puede distribuir al torrente sanguíneo, posteriormente a los tejidos y ahí a los fibroblastos donde va a ejercer su función. Los estudios clínicos también demuestran que a mayor cantidad de colágeno ingerido diariamente, mayor efecto beneficioso sobre la piel, es decir, mejor textura y mejor aspecto visual. Bien, no, Estefi, las proteínas vos las podés utilizar en todo, ¿sí? En realidad no solamente son para el cabello y para las uñas, sino que la proteína, cuando nosotros veamos colágeno, vamos a ver que las proteínas son la unidad funcional unidad funcional, son la estructura, digamos, de nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos proteínas para brindarle sostén, para brindarle estructura a los tejidos. Bien, si vos pensás solamente el uso de las proteínas para uña y cabello, te estás olvidando que las proteínas también las utilizamos para mantener la piel tersa, para formar el músculo. Bien, entonces el músculo no se forma obviamente solo de proteínas, sino que se forma de glúcidos y proteínas, o sea, el consumo de hidrato de carbono más proteína. Bien, pero la proteína no solamente va a mejorar el aspecto de las uñas y del cabello, sino también de la piel, ¿sí? De los tejidos, ¿bien? Del músculo. Por eso también es importante consumir
este tipo de suplementos. Después vamos a ver que cada suplemento tiene su finalidad. El colágeno, nosotros lo vamos a utilizar con fines estéticos, pero hay colágeno que se está empezando a implementar mucho ahora en la deportología, el colágeno y el ácido hialurónico, como reconstituyente de tejidos, ¿sí? Se está empezando a utilizar mucho estos suplementos con la finalidad de ayudar, por ejemplo, a regenerar cartílagos o a mejorar los tendones, ¿bien? Entonces ya, digamos, ahí utilizamos la proteína con otro fin. O sea, en este caso, el suplemento de colágeno, nosotros lo utilizaríamos, suponete, para, no sé, mejorar la piel. Entonces, colágeno con principios activos destinados a mejorar el aspecto de la piel. Puede tener colágeno con principios activos destinados a, no sé, mejorar las uñas. Puede tener colágeno y así sucesivamente, ¿sí? Nosotros hablamos de colágeno como generalidad, pero cada proteína, cada, digamos, tipo de colágeno va a tener una funcionalidad distinta, ¿bien? No pasa nada, te preocupate. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, espero que sí. Genial. No sé qué me había escrito en el chat. Bien. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. A todo esto de los colágenos. Bien. Es importante tener en cuenta que los nutricosméticos están cambiando mucho y que no es un medicamento, ¿sí? Perdón, quiero ver la batería. Ah, está. El nutricosmético en realidad no es un alimento, sino que también, que no sé por qué se me tildó, aguárdenme un momentito, ahí va, ahora sí. No es un medicamento, sino es un complemento alimenticio, sí que está destinado a brindar un beneficio. Bien, en Japón y en un montón de otros países se empiezan a utilizar estos alimentos funcionales, ellos lo llaman, por ejemplo, beauty drinks o one shot, bien, que son alimentos funcionales, ¿sí? Que están destinados a la incorporación de algún nutriente que aporta beneficio. Pero Nescafé o la línea Nestlé había hecho un Nescafé con colágeno, ¿bien? Y esto se lo tomó también como, si bien está articulado en un alimento, va a ser un alimento funcional. Si el colágeno se consume solo, está considerado como un nutricosmético. Perdón, Entonces, la diferencia es que cuando nosotros incorporamos un nutriente de estos a un alimento, lo tomamos como alimento funcional, ¿bien? Por más que tenga colágeno. Y cuando consumimos el suplemento puro, es el considerado nutricosmético, ¿bien? Fíjense, acá les muestro. Por ejemplo, Nestlé había sacado los tipos yogures, ¿sí? Que tenían, por ejemplo, eran fortificados con flavonoides, vitamina C, creo que este tenía también vitamina C y guaraná, flavonoides, bien. También había sacado algunos jugos con colágeno, bien. Vitagen sacó también los yogures que tenían colágeno, fíjense. Y Nescafé había sacado el café con colágeno. Bien, obviamente que habría que evaluar este tipo de café, pero supongo que la cantidad de proteínas que incorporaba este café no era la misma cantidad que las proteínas que nosotros deberíamos consumir diariamente, ¿bien? O que deberíamos consumir con una suplementación, ¿bien? Pero bueno, la realidad es que no sé qué cantidad de proteínas tendría en el café, tendríamos que averiguarlo y ver si lo comparamos con la misma cantidad de proteínas que nosotros debemos incorporar en un suplemento alimenticio o complemento alimenticio. ¿Bien? Bueno, acá les presento otro videito que también es bastante más explicativo respecto a lo que es la nutricosmética. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la nutricosmética? Si tienes más de 30, esta nueva tendencia te ayudará a combatir arrugas y mejorar el aspecto de tu piel. Mi nombre es Katy Buenrostro y el día de hoy aprenderemos qué es la nutricosmética. La nutricosmética vino a cambiar el mundo de la belleza.
Esta tendencia llega a donde nuestras cremas no alcanzan a humectar. Esto quiere decir a capas más profundas de nuestra piel. Y la clave está en nutrir nuestra belleza desde adentro con ingredientes de origen natural y el cuidado personal. ¿Qué son? Son complementos alimenticios que ayudan a mejorar el aspecto visible de la piel y también del cabello y las uñas. Asimismo, ayuda a frenar la generación de radicales libres, los cuales causan el envejecimiento prematuro. Los nutricosméticos más recomendados son el colágeno y el ácido hialurónico. Pero, ¿cómo actúan en la piel? El colágeno ayuda a la estructura y al soporte de la piel, mejora la flacidez y retrasa la aparición de arrugas. Además, da suavidad y volumen al cabello. Por su parte, el ácido hialurónico mejora las arrugas faciales y es complemento perfecto para pieles maduras y deshidratadas. Además, frena la caída del cabello y fortalece las uñas. Ahora, ¿por cuánto tiempo debo de tomarlos? Hay que recalcar que para ver verdaderos resultados hay que consumir productos nutricosméticos a largo plazo. Sin duda, la nutricosmética es un complemento perfecto para nutrir tu belleza desde adentro. Hemos llegado al final del video. Nos vemos pronto. ¿Alguna vez has... Bien, continuamos entonces con los nutricosméticos, ¿bien? En Argentina nosotros tenemos un código que se llama Código Alimentario Argentino, que regula la suplementación o el consumo de suplementos dietarios, ¿bien? El Código Alimentario Argentino, por esto lo voy a leer porque lo define el código así, define los suplementos dietéticos o dietarios como todo producto destinado a incrementar la ingesta diaria habitual, suplementando la incorporación de nutrientes en la dieta de las personas sanas, que, no encontrándose en condiciones patológicas, presenten necesidades básicas dietarias no satisfechas o mayores a las habituales. ¿Qué quiere decir esto? La realidad es que los suplementos que nosotros consumimos siempre están destinados a suplir un déficit, como les explicaba recién. No sé, el hierro para consumir en personas con anemia, el calcio en personas con osteoporosis. Pero en este caso, nosotros vamos a suplementar en personas que no tienen condiciones patológicas dadas. O sea, la suplementación que en realidad este paciente va a consumir, ¿sí?, que la debería dar el médico y nosotros la deberíamos complementar, en mi caso, con la parte nutricional y o cosmetológica, y en el caso del cosmetólogo solamente con la parte cosmetológica, están destinadas a la incorporación de nutrientes para un aporte de beneficio determinado, ¿sí?, para la salud, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de IDR, hablamos de ingesta diaria recomendada, ¿bien? Un suplemento dietario, para ser suplemento, debe aportar por lo menos el 20% de la IDR, ¿bien? Por eso nosotros somos, o soy bastante intensa con el tema de que el paciente vaya al nutricionista, vaya al médico y pueda complementar esto, porque no es que voy y consumo colágeno porque consumo colágeno. No, tenemos que ver si realmente con este colágeno que nosotros consumimos, qué cantidad, cuánto, podemos cumplir con la IDR establecida para un suplemento. No es que nosotros consumimos cualquier cosa en cualquier momento. No, y más si es un extra. Ustedes piensan que cada uno de estos suplementos, independientemente de que van a aportar un beneficio, ¿sí?, también tiene conservantes, tiene aditivos, no son productos naturales, 100% naturales, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que es muy importante aprender a leer los rotulados. En Argentina, afortunadamente, salió la ley del etiquetado nutricional, que esclarece mucho el tema de la utilización de distintos nutrientes y esclarece mucho qué alimentos son considerados saludables y cuáles no. La realidad es que nosotros con la utilización de estos suplementos, ¿nosotros qué suplementamos? Y vemos que hay colágenos que tienen aporte de vitamina E, o vitamina C, o magnesio, o calcio, ¿bien? Pero tenemos que aprender a leer el rótulo
porque nosotros no sabemos la cantidad de incorporación de hidratos de carbono, de proteínas, de grasa, si es un alimento que es rico en azúcares, si tiene conservantes, si tiene aditivos. Bien, entonces es importante tener en cuenta a la hora o sea, empezar a utilizar un suplemento, estas cuestiones, que no implica solamente ir y tomar en un vaso, diluir el envase y nada más. Bien, tengo que ver si estos suplementos que yo voy a tomar están aptos para mí. Por ejemplo, en mi caso soy celíaca. Bueno, tengo que ver si estos suplementos son aptos para celíacos, si no tienen exceso de grasa, si no tienen exceso de azúcares, si soy diabética. Bien, entonces por eso yo hago hincapié en que se consuman estos suplementos con supervisación médica. Porque no es que yo voy a consumir algo para suplir un déficit, estoy consumiendo algo que yo quiero consumir con fines determinados, estéticos o fines de salud. Bien, pero esto me lo tiene que dar un médico, es la realidad. Nosotros podemos venderlo en nuestro consultorio, podemos venderlo en nuestro centro de estética, pero para eso primero tenemos que asesorar al paciente de que recurre al médico y ver qué suplemento darle, ¿sí? A ver si el colágeno es apto para esta persona o no, si es mejor por ahí suplementarle un ácido hialurónico y no un colágeno, ¿bien? Y aprender también y enseñarle a los pacientes a leer los rotulados, ¿bien? Que eso es un poco también lo que yo quiero que hagamos después. Además de conocer la reglamentación vigente, buscar distintas marcas de suplementos dietarios, ya sean en cápsulas o ya sean en polvo, y ver cuál es el valor nutricional de estos suplementos, ¿bien? Y si no aparece en internet, bueno, tomarnos un día el tiempo de ir a alguna dietética y ver si estos suplementos realmente eh, o cómo están compuestos, si contienen maltodextrina, si no contienen maltodextrina, si tienen azúcares, si no tienen azúcares, si están compuestos por lípidos, por proteínas solamente, ¿bien? ¿Qué otros componentes tienen y cómo están distribuidos estos componentes? En base a eso nosotros vamos a poder aportarle un beneficio o no en la salud del paciente. Porque si yo le quiero aportar como beneficio el consumo de colágeno para mejorar el cartílago, pero le estoy brindando un alimento rico en azúcar y es diabético, estoy arreglando un lado y desarreglando el otro. Bien, entonces estas cuestiones hay que tenerlo en cuenta, por eso es importante aprender a leer los rotulados, y esta es la labor de nosotras, las nutricionistas o los nutricionistas, ¿sí? Enseñar al paciente cómo se lee. Bueno, a ver, vino fulanito con este suplemento, excelente, mira fulanito, vamos a aprender a leer. Acá dice esto, acá dice lo otro, acá dice lo otro. Bueno, este suplemento vos lo podés consumir así, 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 pero fíjate que tiene esto, no sé, este nutriente que te puede, no sé, aumentar el azúcar en sangre. Vos que sos un prediabético, ¿bien? Entonces, enseñarle al paciente, bueno, ¿querés consumir este suplemento? Sí, bueno, quiero consumir colágeno. Bueno, ¿cuál colágeno es apto para vos? ¿Cuál colágeno está adaptado a vos? ¿Bien? Y ahí poder educar al paciente y enseñarle que no todas las suplementaciones van a ser iguales. ¿Bien? Entonces, si nosotros hablamos de un nutricosmético, ¿a qué hacemos referencia? Cuando nosotros hablamos de un nutricosmético, hablamos de todos aquellos alimentos, ¿sí? O complementos alimenticios que le van a aportar un beneficio en la salud de la piel, ¿bien? Que van a aportar un beneficio en general en la piel y que pueden afectar directamente al metabolismo. ¿Por qué? Porque son productos que ingresan a sangre, ¿sí? Son productos que son absorbidos por lo que nosotros conocemos como los tejidos diana, ¿bien? Y muchos de estos nutricosméticos están relacionados a principios activos que nosotros utilizamos en la cosmética, ¿bien? Como son los antioxidantes, las proteínas, los glicosaminoglicanos. Mirá, Ivette, muy buena pregunta. La realidad es que depende de la suplementación, no, si es una suplementación de proteína, no debería tener azúcares, porque vos lo que suplementás ahí es proteína, no azúcares, ¿bien? Eh,
en sí, digamos, el valor establecido o aceptable tendría que ser bajo. Por ejemplo, no sé, aportar 5, 2, 10 gramos de azúcares, ¿sí? En la cantidad, o sea, viste que no es en todo el producto, es en la cantidad por porción. Vos consumís, por ejemplo, un vasito de 250 centímetros cúbicos con una cucharada sopera del producto que tendría 10 gramos de proteína, pero dentro de esa suplementación vos tendrías que tener un porcentaje muy bajo de azúcares. La realidad es que no debería tener azúcares. Me preguntas cuál es el porcentaje de azúcar aceptable, la realidad es que no sabría porque cada suplementación y cada, digamos, reglamentación es distinta, ¿sí? Generalmente en Argentina no se debería incorporar azúcares. No tendría que tener incorporación de azúcares porque se está suplementando proteína. Pero si vos me preguntás el porcentaje, tendría que ser un porcentaje muy bajo, casi cerca del 1%, te diría el 0%. Pero bueno, de ahí a que se respete ya es otra cosa. Bien, pero en realidad si se suplementa alguna proteína, no debería tener la incorporación de algún azúcar. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Bueno, entonces, no, por favor, a vos. Dentro de los nutricosméticos más estudiados, nosotros vamos a tener los antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, los carotenos, las coenzima Q10, los polifenoles, vamos a mencionar el té verde, el té negro, el arándano, ¿bien? El resveratrol también, que es considerado un flavonoide, la soja, que es una isoflavona, y algunos otros oligoelementos que lo vamos a mencionar cuando hablemos del valor emocional que tienen los alimentos que elegimos. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de nutricosmético, hablamos de complementos alimenticios que tienen principios activos derivados de las nutricosméticas, ¿sí? Pero que no deben reemplazar a una alimentación normal, que deben ser complementos de la alimentación diaria del paciente. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo que me quieran comentar, consultar? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Si quieren pueden escribirme en el chat. Bien. ¿Tenían conocimiento en esto? ¿Conocían algo de los nutricosméticos? ¿O es la primera vez que escuchan hablar de esto? Miren que después las necesito activas, me tienen que ayudar con la búsqueda exhaustiva de estos suplementos alimenticios o complementos alimenticios en cada país. Así que después las voy a necesitar activas. A todas. Bien, ¿conocían o no con respecto a lo que son los nutricosméticos? ¿Tenían idea? Ah, bien, genial, buenísimo. Bien, bien, buenísimo. Bueno, me alegro que conozcan, van a poder complementar ahora mucho más el conocimiento que ustedes ya tenían. ¿Bien? Bueno, vamos a mencionar lo siguiente. La diferencia que hay entre un alimento y un nutricosmético. Cuando nosotros hablamos de nutricosméticos, estamos hablando de principios activos que se aportan, ¿sí?, con fines benéficos. Es decir, principios activos que se aportan vía oral, no vía tópica, que tienen o que forman parte de los complementos alimenticios, pero no son alimentos, ¿sí? Son complementos alimenticios, porque un alimento es un nutriente, ¿sí?, que cumple una función determinada, ¿bien? Y que se incorporan solamente de manera natural, ¿bien? El alimento es el que se incorpora de manera natural. O sea, ¿qué diferencia hay? No es lo mismo el aporte de colágeno
producido o proveniente de las carnes, el aporte de colágeno proveniente de un colágeno hidrolizado. Bien, que pasó por un proceso de industrialización. Son dos cosas distintas. Uno es un complemento de la alimentación y el otro es un alimento de origen natural, es una sustancia que se incorpora vía oral, que la obtenemos principalmente de la naturaleza, en el caso de las carnes y de los animales. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de una alimentación adecuada, hablamos de uno de los pilares fundamentales para la salud, porque nosotros en una alimentación adecuada podemos prevenir enfermedades y déficits nutricionales, pero también a veces llevando una alimentación adecuada no podemos evitar tener un déficit nutricional. Bien, les voy a dar un claro ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo era celíaca. Siempre hice una alimentación sana, siempre. Siempre incorporé frutas en mi alimentación, verduras, frutas secas, semillas, ¿bien? Y me empezó a pasar que llegó un tiempo en el que no tenía una buena incorporación de nutrientes en sangre, como la vitamina B12, como el ácido fólico, como el hierro. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Yo decía, ¿cómo puede ser que yo no tenga una mineralización ósea adecuada si yo consumo la cantidad de calcio que necesito? De hecho, yo había ido a un nutricionista, antes de ser yo nutricionista, para que me adecuara la alimentación, sobre todo en la etapa escolar, porque generalmente la alimentación, viste, en la etapa escolar siempre tiende a ser un poco más excesiva en grasas. Y me empezó a pasar que yo decía, ¿cómo puede ser si yo consumo las cantidades adecuadas, consumo vitamina C, hierro, calcio, todos los nutrientes necesarios, y siempre tenía déficit de hierro y déficit de calcio? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Fui al médico. Bueno, estudié acá, estudié allá, hasta que pudieron diagnosticarme la enfermedad celíaca. Entonces, un síndrome malabsortivo generó que yo tenga un déficit nutricional. Esto me generó alteraciones en la piel, porque yo tenía la piel seca, ¿sí? La piel se me resquebrajaba, se me caía mucho el cabello, tenía migrañas, ¿sí? Dolores muy intensos de cabeza. Entonces, a veces, cuando nosotros hacemos una alimentación adecuada, muchas veces no podemos evitar no tener déficit nutricional, ¿sí? En determinadas cuestiones. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ir a un médico que me hiciera los estudios de enfermedad celíaca, y luego de que se me diagnosticó la enfermedad celíaca, yo pude reincorporar nuevamente estos nutrientes a mi dieta y no me generaron más un déficit nutricional. Bien, entonces yo con mis alimentos ricos en hierro no lograba suplementar, ¿sí? O cubrir o suplir el déficit nutricional de hierro. Entonces, ¿qué necesité hacer? Consumir alimentos ricos en hierro y además suplementar hierro. Bien, entonces yo no incorporé un nutricosmético, yo incorporé un suplemento, ¿sí? Que suplía un déficit nutricional. Ahora, a mis 31 años, podría incorporar un nutricosmético con la finalidad de llegar a mi etapa de adulta mayor con una piel más tersa, con una piel no flácida, con una piel que no esté caída, ¿sí? Entonces puedo empezar a incorporar este tipo de nutricosméticos con fines estéticos, por ejemplo. ¿Bien? Pero también puedo ir al traumatólogo y que el traumatólogo me recomiende la incorporación de estos nutricosméticos con fines de salud, preventivo, para mejorar los cartílagos, las articulaciones y demás cuestiones. ¿Bien? Entonces, un alimento son todos aquellos que los incorporamos, ¿sí? De manera natural, y que ejercen un efecto protector en el organismo en general. Y el nutricosméticos son principios activos, complementos alimenticios
que van a aportar un beneficio en la salud de la piel, del cabello, de las uñas y demás. Bien, esa es la diferencia entre un alimento y un nutricosmético. Pero vamos a hablar un poco de la eficacia y de la disponibilidad. Nosotros tenemos nutricosméticos que los podemos consumir en comprimidos, en cápsulas, en polvo, bebibles, ¿bien? Pero también hay que tener en cuenta la biodisponibilidad. ¿De qué o a qué hacemos referencia cuando hablamos de biodisponibilidad? A la capacidad que tiene ese alimento o ese nutriente o ese suplemento de llegar a los tejidos dianos, ¿sí? En las cantidades adecuadas. Cuando yo hablo de biodisponibilidad, hablo de la capacidad que tiene un nutriente de poder digerirse. Voy a hacerles un ejemplo, o a darles un ejemplo. El colágeno es una proteína de alto peso molecular. O sea, si yo consumiera colágeno, no podría digerirlo porque es una sustancia que no está biodisponible. ¿Por qué? Porque mi organismo, el mío y el de cualquier otro individuo, no tiene las enzimas necesarias para poder digerir una molécula un nutriente de alto peso molecular. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pasar por un proceso de hidrólisis, de ruptura total de su molécula para hacerlo más digerible. ¿Yo puedo comer carne cruda? No. ¿Por qué? Porque además de contagiarme cualquier patología que provenga del animal, no lo voy a poder digerir. ¿Bien? Lo más probable, no le voy a poder masticar a ese alimento. ¿Bien? Entonces, necesito aumentar su biodisponibilidad. ¿Cómo lo aumento? O transformando el alimento desde el punto de vista de industrialización en un alimento hidrolizado, como el colágeno, o con la cocción o algún procedimiento mecánico por el cual pasan los alimentos, por ejemplo. Entonces, yo, para aumentar la biodisponibilidad de la carne, tengo que consumir la carne cruda, cocida. Entonces, si yo como carne cruda, voy a comer mucho colágeno, excelente, pero no lo voy a poder digerir, me voy a descomponer. Pero ¿qué pasa? Cuando muchas veces sometemos a determinados alimentos a distintos procedimientos o métodos de cocción, lo que hacemos muchas veces es, en muchos casos, aumentar su digestibilidad, pero en otro caso disminuir el consumo de nutrientes. Y esto, por un lado, es bueno y por otro lado no es tan bueno. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a pensar, por ejemplo, la espinaca. La espinaca, ¿qué hacemos? El común denominador de la población. Lavamos las hojitas y la ponemos a cocinar en agua en ebullición. ¿Bien? La espinaca nosotros la hacemos más digerible porque la sometemos a un proceso de cocción. ¿Bien? La espinaca cruda la podemos, tragar, absorber, pero quizás veamos cuando estemos en nuestro momento en el baño que gran parte de ese nutriente pasó a mis heces, ¿bien? Lo cual no lo digerí de todo. Entonces, cuando nosotros sometemos a la espinaca a la cocción, aumentamos su biodisponibilidad, o sea, la hacemos más digerible. Pero ¿qué pasa con este nutriente? Empieza a perder nutrientes en el medio de cocción. Entonces, la cantidad de hierro, de magnesio, de potasio o de nutrientes que esta espinaca tiene, pasan al medio de cocción, es decir, al agua. ¿Yo qué hago esa agua? Después voy y la tiro. Entonces, si la espinaca cruda tiene un aporte de, tiro un valor al azar, 90 miligramos de hierro, yo de estos 90 miligramos de hierro absorbo la mitad. Bien, 45. ¿Sí? Entonces, hice el alimento más digerible, pero perdió nutrientes en el medio de cocción. Bien, entonces la digestibilidad o la biodisponibilidad implica que el alimento se va a absorber y va a llegar en cantidades adecuadas si lo cocino de una manera adecuada. Entonces, no es lo mismo que yo pique, porque encima las determinadas verduras, por ejemplo, las sometemos no solamente al proceso de cocción, sino también a un procedimiento mecánico que es el picado, el cortado, el triturado del alimento. Bien, entonces si yo quiero conservar o aumentar
su biodisponibilidad, ¿sí? Sobre todo la biodisponibilidad de nutrientes, no la biodisponibilidad que hace el alimento más digerible, tengo que cocinar acá en la sartén, por ejemplo. ¿Bien? Donde la espinaca no va a tomar agua, ¿sí? No va a cocinarse en un medio de cocción de agua en ebullición, sino se va a cocinar en un medio de cocción por calor, ¿sí? Por calor seco, ¿bien? Que es el calor que yo lo someto en la sartén, en la hornalla, ¿bien? Entonces, este nutriente no va a perder tanta cantidad de hierro, de magnesio, de potasio, de vitaminas, del complejo B, ¿bien? Que si yo lo someto a un medio de cocción por agua en ebullición. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando nosotros hablamos de colágeno hidrolizado, hablamos, o de algún tipo de estos suplementos, hablamos también de la biodisponibilidad, de la capacidad que tiene este suplemento de hacerse digerible. ¿Bien? Genial, buenísimo. La ventaja que tiene el consumo de determinados alimentos es que, por ejemplo, cuando empecemos a ver vitamina C, la ventaja es que la gran mayoría de los alimentos ricos en vitamina C se consumen crudos. Entonces aumentamos su biodisponibilidad, tanto de nutrientes como la biodisponibilidad que hace digerible el alimento. Yo la naranja no la como con la cáscara, la como sin la cáscara. ¿Por qué? Porque mi organismo no podría digerir la cáscara de la naranja. Bien, pero la manzana sí la puedo comer con la piel. Bien, porque tiene fibra, se hace más digerible. Bien, entonces, estas cuestiones que muchas veces no las tenemos en cuenta, hay que tenerlas en cuenta a la hora de complementar la alimentación, pero también de suplementar, ¿sí? Hacer más digerible un alimento. Bien, esta es un poco la funcionalidad o la finalidad de estas cuestiones. Bien, vamos a hablar de las recomendaciones nutricionales, principalmente. Este dibujito que nosotros tenemos acá es el dibujito que establecen las guías alimentarias para la población argentina, que están abiertas a la comunidad, obviamente, y que son guías alimentarias en la cual van a tener acceso cualquier individuo que ingrese a la página del Ministerio de Salud, que establece cómo tiene que ser un plato saludable. Distintos años, que creo que es cada 4 o 6 años, establecen o las actualizan a las guías alimentarias. Y lo que hacen es, según la encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí? Establecer un logo o un símbolo determinado. Bien, hace años anteriores era el espiral del agua. Hasta no hace mucho fue la pirámide nutricional, famosa y tan conocida pirámide nutricional. Ahora es el plato saludable, donde tiene como lema más actividad física, menos sal. Esto estuvo dado debido a que en las últimas encuestas se había determinado que había mucha cantidad de pacientes con hipertensión arterial y la gran mayoría de los alimentos tenía sodio oculto en su composición. Les doy un claro ejemplo, la gaseosa. Las bebidas gasificadas tienen sal en su composición. Entonces, por eso también salió todo lo que es la ley del etiquetado nutricional y demás. ¿Bien? ¿A qué vienen estas recomendaciones? Que nosotros muchas veces para suplementar o para recomendar nos guiamos no solamente de las guías alimentarias para la población argentina en cuanto a lo que es cantidad de alimentos, sino también en base a los libros que nosotros los nutricionistas tenemos para incorporar la recomendación adecuada. Yo te puedo decir, consumí 75 miligramos de vitamina C. ¿Y cómo consumo 75 miligramos de vitamina C? Entonces, ¿qué hago? Voy y me fijo qué cantidad implicaría que yo consuma 75 miligramos de vitamina C. Entonces, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina me dice que yo tengo que consumir 5 porciones de frutas por día. ¿Bien? Entonces, si yo sé que en 100 gramos de vitamina C, en 100 gramos de un alimento rico en vitamina C, tengo 75 miligramos, tengo que ver la posibilidad de consumir 100 gramos de ese alimento.
Bien, entonces 100 gramos de una naranja, ¿cuánto incorporaría? Bueno, serían 1, 2, 3 naranjas, ¿bien? Entonces, me estoy guiando por la recomendación que me dan las guías alimentarias, pero a su vez por las recomendaciones que establecen los distintos organismos, ¿sí? En cuanto a la cantidad que se debería consumir o suplementar de un nutriente. ¿Bien? Vamos a empezar con la vitamina C o ácido ascórbico, ¿sí? La vitamina C se llama ácido ascórbico. La vitamina C es un nutriente y en estética un principio activo muy utilizado porque es un principio activo rico en antioxidantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea rico en antioxidantes? Que previene el envejecimiento cutáneo o enlentece el envejecimiento cutáneo. Cuando nosotros hablamos de principios activos antioxidantes, que lo vamos a nombrar bastante, sobre todo cuando nombremos los flavonoides, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, estamos hablando de alimentos que cuando los incorporamos cumplen con la función de reemplazar a las enzimas, digamos, naturales que nosotros tenemos en nuestra piel, en nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Si bien la vitamina C es uno de los alimentos más ricos en todo lo que es parte inmunológica, porque ayuda a activar el sistema de defensa, también es responsable de la formación de colágeno, por eso decimos que la vitamina C es precursora de colágeno, pero también la vitamina C es un nutriente muy utilizado en el proceso de envejecimiento cutáneo. Cuando nuestros radicales libres, que nosotros tenemos en nuestro organismo, empiezan a atacar a las enzimas antioxidantes naturales que tenemos en nuestro organismo, empieza a oxidarse, a formarse lo que se conoce como estrés oxidativo. Este estrés oxidativo hace que se produzca un proceso de envejecimiento prematuro. Bueno, entonces el consumo de ese tipo de antioxidantes favorece a que estas enzimas antioxidantes sean protegidas por estos nutrientes y los radicales libres, en vez de ir a atacar a las enzimas antioxidantes naturales, ataquen a estos nutrientes. ¿Bien? Entonces, estos nutrientes, ¿qué hacen? Neutralizan la actividad de los radicales libres. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen los radicales libres? En vez de ir y atacar las enzimas antioxidantes naturales, van y atacan a la vitamina C, a la vitamina E, a los flavonoides, a la vitamina A. ¿Bien? ¿Y qué hacen estos nutrientes? Neutralizan la formación de los radicales libres. Previenen que estos radicales libres generen estrés oxidativo y por ende favorezcan al proceso de envejecimiento cutáneo. ¿Bien? Entre tantas otras funciones que tiene obviamente la vitamina C. Entonces, cuando nosotros a los 25, 30 años como mucho empezamos a perder colágeno, el colágeno se va destruyendo a medida que vamos creciendo, porque se va llevando a cabo el proceso de envejecimiento, necesitamos la incorporación de vitamina C, que ayude a formar nuevo colágeno. Bien, y también se debe tener en cuenta que la vitamina C, además de suplementarla, se tiene que consumir en su cantidad adecuada. Se establece como recomendación dietética, al menos la última y más actualizada, es 75 miligramos según el Instituto de Medicina en el año 2000, 75 miligramos para mujeres y 90 miligramos para varones. Si yo voy a suplementar vitamina C, de estos 75 miligramos, aproximadamente o casi el 20% se debería suplementar y el otro se debería complementar con la alimentación. Entonces, supónganse, si yo tengo que consumir para cubrir la recomendación 75 miligramos, 3 naranjas, bueno, consumiría una naranja y media más el suplemento. ¿Bien? ¿Se entiende? Claro, están basados en las guías de RDA del año. Sí, esta recomendación está basada en la recomendación dada por el Instituto de Medicina en el año 2000. Creo que en el año 2002 se actualizó a 75 miligramos, me parece. Creo que sí. Creo que esta es la más actualizada, al menos que encontré en las recomendaciones.
establecidas. No me acuerdo si es del año 2000 o 2002. Creo que es del año 2000 o 2002, sí, alguno de esos dos. Pasa que 1 miligramo es muy poco, 1 miligramo de vitamina A. ¿Vos dónde lo escuchaste esto, Sil? Si querés podés activar el micrófono. También piensen en una cosa mientras Sil escribe o activa su micrófono, que dependiendo en cada país la recomendación también va a ser distinta. Obviamente en Argentina se establece que esta es la recomendación, ¿bien? Quizás en otros países la recomendación es distinta. Ah, mira, quizás ese 1 miligramo será en el suplemento, ¿bien? Pero no en la recomendación diaria. Esta recomendación dietética es la que vos tenés que suplir con el consumo de alimentos ricos en vitamina C. En el informe, en el suplemento, generalmente va a ser menos el porcentaje de miligramos, bien, que deberías consumir. ¿Se entiende? La realidad es que en el suplemento no sé qué cantidad tienen de este tipo de vitamina, ¿sí? Lo vamos a investigar ahora, ¿bien? Entonces, la vitamina C o ácido ascórbico es un agente antioxidante, ¿sí? Que se necesita no solamente para formar colágeno, sino también para evitar la producción de radicales libres, y la vitamina C es muy buena para la absorción del hierro no hemo. El hierro no hemínico, o no hemo como le decimos nosotras, es el hierro que se utiliza principalmente en las personas vegetarianas. Por ejemplo, los individuos vegetarianos que no consumen ¿cuál es megadosis, decís vos, Ale? Especificame bien a qué te referís. Les comentaba mientras me contesta Ale. El hierro no hemo es el hierro que se obtiene de alimentos que tienen el hierro no biodisponible. Bien, la carne y las verduras de hoja verde oscura tienen hierro hemínico. Los cereales, las legumbres, ¿sí? Tienen hierro no hemínico. La vitamina C favorece, mejora la absorción del hierro no hemo, que es el hierro que habitualmente consumen los pacientes vegetarianos que no comen carne, en el cual nosotros tenemos que suplir la recomendación de hierro y aportar hierro con otros alimentos que no sean carne. Bien, porque obviamente no consumen carne. Entonces, generalmente, cuando damos un alimento o un menú donde tenemos determinados alimentos ricos en hierro no hemínico, lo tenemos que asociar a la incorporación de vitamina C. Perdonen, ¿eh? ¿Para qué? Para que este hierro se absorba en su totalidad. ¿Bien? Entonces, es bueno consumir vitamina C para favorecer la absorción del hierro no hemínico. No te sabría asesorar en eso, Ale. No he escuchado el tema de la incorporación de vitamina C endovenosa. Vos me hablás de la vitamina C, ¿eh? No he escuchado, ni tampoco he leído respecto a los 2 a 3 gramos vía endovenosa. Ah, mira, no sabía que en Ecuador se aplicaba. ¿Y con qué fines la aplican? ¿Estéticos? Y ver. De las terapias nuevas. Sí, eso lo hacen los médicos, ¿eh? Los médicos los están aplicando. Ah, mira, para mejorar el sistema inmunológico, claro. No tenía conocimiento en eso. Me voy a informar respecto a eso. Gracias por el dato, porque no sabía que ahora se está incorporando vitamina C endovenosa para mejorar el sistema inmunológico. Les agradezco el dato porque no conocía de esta cuestión.
Así que gracias. Me lo voy a poner a estudiar, a investigar. Bien, además la vitamina C es un nutriente muy importante también para que se debe consumir en cantidades adecuadas para evitar el escorbuto. Escorbuto es la patología que se produce por un déficit en el consumo de vitamina C. Bien, que puede producir ulceraciones, hemorragias, dolores articulares, anemia. Bien, y en la actualidad también la vitamina C se utiliza para un montón de otras funciones, como lo que es prevención de enfermedades cardiovasculares, para tratamientos vinculados al cáncer. Bueno, acá las chicas comentaban para mejorar el sistema inmunológico con fines estéticos. Bien, esto es en cuanto a la vitamina C. Algunas recomendaciones que dan distintas fuentes, la FDA, la FAO, fíjense que todas más o menos rondan en cantidades muy similares, excepto, bueno, la que establece la FAO en adultos sanos, que son 100 miligramos, lo cual me parece mucho como dosis mínima diaria de vitamina C. Bien. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina C? Bueno, principalmente todos los frutos cítricos o las frutas cítricas como la naranja, el pomelo, el melón, la mandarina, la frutilla, el kiwi, sí son alimentos ricos en vitamina C. También otras frutas y otras verduras, como algunas verduras de hoja verde oscura, los tomates también. Y hay muchos alimentos que vienen enriquecidos o fortificados con vitamina C. La ventaja que tiene consumir estos alimentos es que no necesitan ser cocidos y cocinados. Gran parte de la fuente de vitamina C, como las frutas y las verduras, nosotros las consumimos crudas, sobre todo las fuentes más ricas de vitamina C, que son los cítricos. Bien, entonces solamente lo único que hacemos es descascarar o pelar el alimento. Bien, entonces consumimos la naranja, por ejemplo, entera. Bien, sacándole la cáscara, pero entera. Esa es la ventaja porque consumimos estos alimentos lo más biodisponible posible. Bien, vamos a los flavonoides. Los flavonoides también son alimentos o suplementos en este caso que lo vamos a encontrar ricos en antioxidantes. Los más comunes por ahí de encontrar en el mercado son el té verde, el té negro y pastillitas de arándano, que vienen también con, creo que, no sé si en Argentina se están encontrando, pero sé que venían hasta hace no mucho arándanos en complementación en pastillas. Sí, vete, sí. No te escucho. No sé si estás hablando. Ahora sí escuché. Ahí me escuchan. Ahora sí. No te escucho de nuevo. Ah, Te escucho cortado. Si querés activar el micrófono y vuélvelo a desactivar. ahí se puede escuchar. Ahí sí, perfecto. Ya. En cuanto a los jugos de las frutas, sí les recomiendo porque hay como una disputa que algunas personas dicen que los jugos de las frutas en sí son azúcar, porque uno pone muchas frutas en un jugo para hacerlo natural. Y que en lugar de eso, lo mejor sería comerse solo una porción de la fruta entera. Mira, la realidad es que la fruta, mientras la consumas, ya sea en jugo o de fruta de forma, mejor. Yo a veces la doy, la fruta de forma quiero decir, la fruta entera, ¿no? Yo a veces la doy entera porque cuando nosotros hacemos el exprimido, por ejemplo, de la naranja, esa partecita blanca, que es la fibra que tiene la naranja, a veces queda en la piel, sí, en la cáscara de la naranja. Y es lo que más fibra tiene, ¿bien? Entonces por eso a veces la doy de forma, digamos, la fruta de forma. Pero la realidad es que el azúcar que tiene la fruta es completamente inocuo. Ahora, si vos me decís yo a esto le incorporo azúcar de mesa, bueno, ya ahí es otra cosa. Pero la realidad es que podríamos consumirlo tanto en jugo de fruta como en fruta de forma. Si vos le querés, digamos, mejorar el consumo de fibra,
porque tenés colesterol y tenés que consumir la fibra, yo te digo consumirla en forma. Pero también hay personas que te dicen, no, mira, a mí la naranja solamente me gusta en jugo. Bueno, yo prefiero que tome la naranja en jugo y no que no la consuma. Bien. Siempre uno negocia con el paciente también, porque bueno, no todo el mundo le gusta la naranja de forma. Entonces prefiero que la consuma en jugo, pero que la consuma, y no que no consuma estos alimentos. Bien, pero sí te agradezco tu comentario. Gracias. Esperen que tengo un mensajito en el chat. Ah, bueno, gracias a vos. Bien, entonces estos flavonoides los podemos encontrar también suplementados, ¿sí? En pastillitas, o los podemos, no sé si vienen en polvo, creo que no vienen en polvo, solo vienen en pastilla. Estos flavonoides muchas veces vienen de la pigmentación o se extrae de la pigmentación de algunas frutas, verduras, semillas y como por ejemplo también se pueden extraer de algunas bebidas como el té negro, el té verde, la cerveza, el vino. Con esto no estoy fomentando el consumo de alcohol, ¿no? Pero bueno, el vino tiene la uva y la uva tiene como principio activo resveratrol, que también es antioxidante. Bien, entonces se puede consumir o utilizar en suplementación. Bien, generalmente los nutrientes más ricos en flavonoides son el té verde y el té negro. Bien, y el vino rojo. Después el resto de los alimentos tienen flavonoides, pero no están en la cantidad adecuada. ¿Cuál es la recomendación adecuada de este tipo de alimentos? Bueno, se estima más o menos entre 10, 12, 20 miligramos por día de flavonoides, ¿bien? Con la incorporación tanto sea de té negro como de té verde, de vino rojo, ¿bien? Y siempre su capacidad, digamos, o el consumo también va a estar acorde al consumo que se haga de los otros nutrientes, ¿bien? Los flavonoides son antioxidantes también, tienen la capacidad de evitar la formación de radicales libres y actuar como catalizadores en la formación del estrés oxidativo producido por estos radicales libres, ¿bien? Pero también tenemos otros tipos de antioxidantes que mencionamos recién, como la vitamina C, los betacarotenos, la vitamina E, la vitamina A, ¿bien? Y los flavonoides muchas veces o se consumen muy poco en la dieta humana, ¿bien? Si bien hay mucha gente, bueno, a mí en mi caso no me gusta ni el vino ni el té, y los arándanos me gustan, pero bueno, no, tampoco los consigo tanto, entonces no consumo tanta cantidad de flavonoides, ¿bien? Y la soja también es una isoflavona, pero tampoco la consumo, no me gusta, entonces bueno, tendría que, en mi caso, suplementar el consumo de flavonoides. Bien, también son buenos porque son un buen antioxidante en la utilización de la dieta humana. La whey protein, que es muy común escucharla en los deportistas, estoy tomando whey protein, es una proteína de suero lácteo que generalmente eligen los deportistas para aumentar su rendimiento, sobre todo principalmente para el mejoramiento del músculo. Lo que tiene esta whey protein es que tiene que consumirse en la cantidad adecuada, como cualquier otro suplemento de proteína, y que tiene que estar supervisada por el médico también, ¿bien? Hay whey protein que vienen, que no son de suero lácteo, que vienen de soja, porque hay muchos pacientes vegetarianos que no consumen carne, obviamente, y le damos este tipo de whey protein proveniente de las proteínas de soja. Muchas veces tienen aporte de azufre, este tipo de nutrientes, lo cual para muchos casos es bueno, pero para muchos casos es malo si se consumen en exceso. ¿Bien? Y el agua, como nutriente principal, como nutriente esencial, es muy importante porque el agua no solamente le brinda elasticidad, nutre a las células, sino también previene el proceso de deshidratación en la piel. ¿Bien? Tanto los glicosaminoglicanos como el colágeno, la elastina, ¿sí? Las ceramidas, son nutrientes que, valga la redundancia, se nutren, o son sustancias que se nutren del agua. Si no tienen agua, no cumplen su funcionalidad de ser hidrocóspica, ¿sí? De poder actuar como reservorio, como reserva de agua principalmente. Bien, el agua se tiene que consumir en la cantidad adecuada, o sea, no es
recomendable consumirla en exceso, pero tampoco en déficit, ¿sí? En Argentina, la recomendación que establecen las guías alimentarias para la población argentina es de 2 a 2,5 litros de agua por día, ¿bien? Y no hay que llegar a consumir líquido cuando ya tenemos sed, ¿sí? Hay que consumir agua constantemente, tanto sean las comidas como posteriormente, y a esto complementarle la infusión. Hay mucha gente que me dice, no, no tomo agua, pero tomo mucho mate. Bueno, no es lo mismo, ¿sí? Porque estamos incorporando agua, sí, perfecto, pero en un alimento o en una bebida estimulante que tiene mateína, y encima le incorporamos azúcar, o sea que mucho más. Bien, el agua por sí sola tiene que consumirse por sí sola, básicamente. Bien, después lo que nosotros incorporemos como infusión va a ser un extra, bien, un complemento. Pero el nutriente esencial es el agua y se debe consumir el agua por sí solo. Antiguamente se utilizaba la fórmula del peso por 35 como valor de referencia, pero la realidad es que yo siempre pido que no se guíen por esta fórmula, porque pacientes que tienen hiperobesidad está sobredimensionado el consumo de agua. Entonces siempre en un adulto sano de 19 a 59 años tiene que consumir de 2 a 2 litros y medio de agua por día. Esta agua también puede provenir de la fruta, por ejemplo la manzana es una fruta muy rica en agua, bien, los zapallitos tienen agua, y también de otras bebidas como bueno, la leche, las infusiones, los refrescos, bien, lo cual estos 2 a 2 litros y medio deben ser incorporados en su mayor proporción por agua y después por el resto de las infusiones que generalmente las consumimos azucaradas. El agua no tiene como funcionalidad principal solamente hidratar, sino también cumplir, digamos, con la funcionalidad correcta del organismo. Piensen que nosotros estamos compuestos en nuestra composición por un 50%, 60% de agua, ¿bien? Y nosotros vamos perdiendo esta capacidad de retener agua si no consumimos el agua necesaria, ¿bien? Entonces, para que el organismo funcione adecuadamente, las células y los tejidos se nutran adecuadamente, necesitamos consumir agua. Cuando ya tenemos sed, sobre todo los adultos mayores, están pasando por un proceso de deshidratación, lo cual esto es grave, ¿bien? Y puede afectar a la funcionalidad de un montón de órganos como es el riñón, el corazón y demás. Por eso es importante consumir agua en la cantidad adecuada o en el caso nuestro la cantidad recomendada principalmente, ¿bien? De 2 a 2 litros y medio de agua por día. Bueno, antes de empezar con el colágeno, si les parece, son 11:36. 11:50 volvemos, hacemos un breve recreito y luego terminamos, quiero ver la batería, la vamos a cargar mientras tanto, y luego terminamos con todo lo que es la parte teórica y posterior a eso hacemos la actividad que les había propuesto al principio. Bien, en unos minutitos entonces volvemos.